Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. A partir de este momento, Nubia y Margarita Carrasco abren los ojos y el corazón palpita desde Yeshua Yayin, Jesús y vida. Evangelizando desde la teología. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te Hola, ¿cómo siga. están? Bienvenidos a este martes hermoso. ¿Cómo estamos, Nubia? Así es, bienvenidos a este programa que se llama Yeshua Yayin. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Yo soy Maggie. Y yo soy Nubia, efectivamente este martesito bastante bonito, ¿verdad? El día. Muy bonito el sol. Exactamente. Bueno, está hermoso. No hay que ser más que agradecer que el Señor nos concede estar pues aquí y sobre todo muy contentos, Nubia. Efectivamente. Eso es bien importante. Les deseamos a todos los que en esta mañanita tienen muchas cosas que hacer, tienen todo un día por delante, subir y bajar, que lo hagamos con alegría, entusiasmo y siempre ofreciéndolo a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y para que no solamente tenga un provecho personal, sino que también dé un fruto, ¿no? Claro que sí. Bueno, Nubia, hoy continuamos, mejor dicho, sobre el satanismo. Específicamente hoy vamos a manejar lo que sería la magia negra, las maldiciones, el mal de ojo y los hechizos. A eso le llama el Padre Amor el maleficio. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Muy interesante, Maggie. Y precisamente a todos los que se contactan a través pues de las redes sociales pusimos en el Face una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente crees que el demonio puede hacernos daño? Mientras estemos vivos, por supuesto. Eso es importante, porque muchas de las veces podemos creer que no, que solamente es algo, lo que hemos venido diciendo, para los que nos escuchan por primera vez, creemos que a veces el demonio solamente es un mito, es algo que se dijo en la Edad Media para que tuviéramos tanto miedo que creyéramos en la iglesia, ¿no? Exactamente. Y no es así, vemos que realmente es importante que tengamos en cuenta. Es una realidad. Y vamos a ver efectivamente cómo se va desarrollando, ¿no? Claro que sí. ¿Te parece si empezamos con la oración? Así es. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin miedo a que me hieran, a trabajar sin descanso y a no buscar mayor recompensa que el saber que hago tu santa voluntad. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, empezamos con el Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se le acercaron y le despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: ¡qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen! Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro de aquellos hombres que decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjate, lo interesante de las traducciones, aquí en la que tú tienes, la Biblia de Jerusalén. No, ahorita la que leí fue la latinoamericana. Y la de Jerusalén dice así, entonces, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Muy interesante, miedosos en términos. Y mira, lo que nos dice aquí la reflexión que hace Benedicto, que la hizo en el 2008, Cristo presente en medio de nosotros se hace nuestro compañero de viaje en la vida de la Iglesia, que celebra su misterio. Esa certeza, queridos hermanos y hermanas, alimentada por la escucha de la palabra de Dios, debería ayudarnos a ver el mundo de una manera diversa, a interpretar cada uno de los acontecimientos de la vida y de la historia como palabras de Dios y que Dios nos dirige, como signos de su amor, que nos garantiza su cercanía en todas las situaciones. En particular, esa certeza debería prepararnos para acogerlo cuando de nuevo venga con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
¿Qué te parece, May? Está muy buena la reflexión porque efectivamente, bueno, este es un clásico, me fascina, porque todo el mundo estamos ante eso, ¿no? Tenemos miedo, vemos algo, hay algo extraordinario, porque ahorita precisamente que vamos a hablar del demonio, a veces la gente tampoco lo quiere tratar porque no me quiero meter con eso. Tenemos que tener la certeza de que con el Señor vamos a vencer. Cuando nosotros estemos en completo estado de gracia y pidiéndole siempre al Señor ayuda, Él nos va a ayudar. Esa es la parte fundamental. Porque mira, eso también, o sea, esto me impresiona cómo los discípulos dicen, ¿y quién es este hombre que hasta el viento y el mar obedecen? O sea, en ese sentido que todos estaban incrédulos de que Él fuera el verdadero Mesías, ¿no? Porque es un proceso. A veces pensamos que la noche para la mañana vamos a creer absolutamente todo, vamos a tener como por ósmosis, nos vamos a acostar, nos va a pasar la Biblia, nos la ponemos y entonces ya tenemos todo el conocimiento, ¿no? Bueno, y no es así, es un proceso, May. Claro, pero hablando precisamente del tema, dices que no, la Biblia se nos va a pasar por ósmosis, por supuesto que no, pero esa influencia que realmente hay en la música. Por ejemplo, si yo me acuesto a dormir y pongo música católica, pues voy a tener información realmente más, digamos, positiva, que si me acuesto a dormir y pongo rock o pongo música, porque ahorita toda la música está tremenda, ¿no? Pero mis actos van a ser diferentes en cuanto escucho yo algo, digamos, que está encaminado a Dios, algo que no está encaminado a Dios. Por eso, bueno, yo voy a así va a ser mi vida siempre, ¿no? Si yo todo el tiempo me la paso escuchando música que me va alejando totalmente de Dios, por eso Jesús les dice, ¿no? Hombres de poca fe. Bueno, estamos hablando que prácticamente este evangelio habla, estamos en el capítulo 8, ¿no? Uh-huh. Apenas están como creyendo en Jesús, ¿no? Ya le siguieron mucho tiempo, pero todavía como que están dudando. O sea, ¿cómo es posible? Le dicen primero, Señor, por favor, ¿no? Uh-huh. Nos estamos perdidos, o sea, mira la tormenta. Y sin embargo, Jesús les dice, no sean miedosos, hombres de poca fe. Y uh-huh. Siempre cuando tenemos miedo es cuando le fallamos a la fe, le fallamos a nuestro Señor. No creemos que Él nos va a salvar, no creemos que Él va a estar con nosotros. Y será porque nos alejamos, yo te decía ahorita, en este caso, la música, ¿no? Uh-huh. A mí sí me parece un poco difícil que mucha gente, digamos, tanto religiosos como religiosos y sacerdotes, sí escuchan el tipo de música, digamos, más común, más pagana, ¿no? Y una vez tú y yo lo platicábamos, Nubia, decíamos precisamente esta parte. Tú decías, pero ¿por qué? Si, o sea, me sigue gustando esa música, para mí es importante, ¿no? Uh-huh. También muchos sacerdotes, por ejemplo, el padre Christopher nos estaba diciendo que le gustaba mucho Laura Pausini, ¿no? Entonces, eso para mí, de manera personal, a lo mejor soy una persona prejuiciosa, ¿no? Pero de manera personal yo siento que en todo lo que escuchamos durante el día es lo que nos mantiene siempre así, ¿no? En la noche y en el día nos va a mantener alejados acerca de Dios. Esta es una minimidad, por supuesto, pero sí viendo la música que trae de alguna forma un mensaje subliminal o que te va a perjudicar, ya sea bueno o malo, ¿no crees? Así es, Maggie. Bueno, vamos a hablar ahorita ya como, ahora sí con detalle, el por qué, ¿no? Lo que dices. De repente sí nos parece muy radical, ¿no? Pues a todo el mundo lo que nos encanta, nos encanta la música, ¿no? Probablemente a ti no te gusta tanto como a todos los demás, ¿no? Digamos en términos generales. Pero eso no quiere decir efectivamente que no reconozcamos que efectivamente todo lo que vas escuchando, ustedes escuchen cualquier canción, o sea, en lo que decía Maggie, una canción que me gusta mucho de Alfareros, ¿no? Yo está escuchando. Le digo, Maggie, lo primero que me desperte es repitiendo la canción porque la está escuchando en la noche. Entonces de repente dices, pues sí, efectivamente. O por ejemplo, nos pasa, estamos hablando de un tema y lo sueñas un día después, un día siguiente. En la semana. Ajá. O hasta en el mes, ¿no? Exacto, acabas de hablar con una persona y de repente dices, me faltó decirle tal cosa y sueñas que le tienes que decir. Entonces de repente, o sea, es algo hasta cierta forma lógico, porque eso, así digamos, así trabaja nuestro subconsciente, diría Sigmund Freud, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener bien presente qué es lo que queremos para nuestra vida. Y sobre todo eso es importante, ¿qué queremos para nuestra vida espiritual? Porque a veces, precisamente ahorita les iba a comentar a los que nos escuchan, pues ya se viene el domingo las elecciones, ¿no? Aquí en la ciudad de Puebla. Entonces de repente, pues obviamente como católicos tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos corresponde. Todos tenemos que ir a votar, eso es importante.
A veces pensamos que la vida católica es voy a la iglesia y entonces ya me quedo en la iglesia y ya no participo, ya no estoy dentro de cada una de las cosas se relacionan. Entonces nosotros somos ahora sí unos individuos completos, tenemos que actuar como católicos en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, y ya lo dijo el Papa Juan Pablo II ahí en la Christi Fidei Laici, precisamente cómo nosotros debemos de participar, porque no es posible que nosotros critiquemos cuando nosotros no estamos dispuestos a trabajar por ejemplo, en este caso, Nubia, muy importante, lo que veía, comentábamos el sábado, que nos lo comentó una de nuestras hermanas, que si nos está viendo un saludote, está escuchando, el programa de O'Farrill, ¿no? Invitó al padre Rivas, precisamente para hablar de ese exorcismo. Entonces, puedes decir tú, pero es que a mí qué tiene que ver, por ejemplo, la religión con la política. Sumamente importante. ¿Hay muchos demonios? No, pero muchísima gente se ha colgado de eso, desgraciadamente. Sí, ajá. Pero aquí, por ejemplo, el presidente de la República fue a ver al Papa, ¿no? Ajá. Pero lo que no dijo es de dónde sacó ese dinero, ¿no? O sea, llevan una vida moral doble. Claro, y que nosotros no tenemos que, en ese caso, verlo. Pero como la mayoría de mexicanos somos católicos, pues fue manipulosa, hizo una telenovela de esta situación. Y ya ganó, y ya. Toda felicidad. Pues no, porque estamos muy mal. En el caso del Distrito Federal. O sea, se aprobó en México, en el Distrito Federal, el aborto. Claro. Al aprobarse el aborto, todos los mexicanos estamos... Eso lo dice el padre Rivas. Todos estamos inmiscuidos en eso. Y todos, de alguna manera... Yo puedo decir, ay, pero pues yo no vivo en el DF. No. Pero el hecho de que se permita, porque nosotros no rezamos, porque no, esos partidos que están en contra de la muerte, no, a favor de la muerte. Perdón, en contra de la vida, a favor de la muerte, perdón, me equivoqué. Pero esos partidos que están apoyando el aborto, o simplemente esos partidos que no les importa que roben todo el dinero del planeta, ¿no? Y todavía dicen que es inocente, y todavía el abogado que lo defiende, ¿no? O sea, ¿dónde estamos realmente parados? Entonces, como católicos y como ciudadanos tenemos que analizar todas estas cuestiones, porque un día Dios nos pedirá cuentas de todo. Por tanto, tenemos que ir a votar con nuestro voto consciente. Ya el arzobispo, don Víctor Sánchez, hizo precisamente una exhortación, ¿no? Así es, precisamente, Maggie. Y nada más, pues, de manera general, esto es importante, que nosotros también hagamos uso de lo... de hecho, es una obligación, de hecho. Sí. Como católicos conscientes tenemos la obligación de hacer. Sí, porque si tú no votas, es un pecado mortal. Así es. Bueno, entonces, aquí precisamente retomando, por eso lo decía desde un inicio, nosotros tenemos que saber cómo actuar dentro de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, de repente nos dicen, es que la música tiene mensaje subliminal, y entonces como católicos decimos, ay, no es cierto, esos sectores de la iglesia conservadora nos están diciendo cosas que no son ciertas, ¿no? O bueno, de repente dices, no, es que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, precisamente el padre Amor sí se ha aventado un chorro de broncas en ese sentido, porque ahorita vamos a hablar específicamente del padre Amor y cómo nos va diciendo las cosas. Y entonces de repente dicen, no, es que el padre Amor exagera, ¿no? Es que se pasa, es que no, ¿cómo es posible que diga eso? En mi iglesia hay quienes lo han separado, así como que está yéndose el extremo, ¿no? Exactamente, entonces vamos a un corte, regresamos rápidamente y ya hablando obviamente los detalles. Recuerden que nos pueden consultar por medio del Facebook en RTV del Camino Puebla, en Twitter RTV del Camino Pue, todo junto, sin espacios, y por supuesto pues está la página de RTV. Necesitamos nuestra página, Yeshua Hayim, por supuesto también ahí búsquenla, ahí estamos. Y cualquier duda, pregunta o sugerencia, pues aquí estamos listos, ¿sale? Regresamos rápidamente. Vamos y venimos aquí en Yeshua Hayim. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. La agrupación leonesa de Puebla Asociación Civil pone en marcha el proyecto Radio TV del Camino, una señal por internet para divulgar el pensamiento cristiano desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Radio TV del Camino. El Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP, les invita a escuchar su programa
Guadalupe Online, un espacio destinado a hablar sobre el acontecimiento guadalupano. Estaremos contigo todos los lunes de 12 a 1 de la tarde, aquí en Radio y Televisión del Camino. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones. Por Radio Televisión del Camino, Puebla. Así es, para todos los que van por sus desiertos. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da piedad. Menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Bien, ya regresamos aquí al programa Yeshua Hayim. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Yo soy Maggie. Y yo soy Nubia. Bien, regresamos aquí hablando de este tema tan interesante que es obviamente la influencia o más bien dicho lo que puede hacer el demonio en nuestras vidas, ¿no? Ese sería pues lo central, ¿no? Mira, aquí en el libro de Habla un exorcista del padre Amorth, y dice así: algunos se asombran de la posibilidad que tienen los demonios de tentar al hombre e incluso de poder poseer su cuerpo. Nunca el alma, si el hombre no quiere entregarse libremente. A través de la posesión o la vejación, será bueno recordar lo que dice en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, si gustan. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así pues, el gran dragón fue expulsado. Aquella serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Fue precipitada en la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados. El dragón, al verse arrojado a la tierra, se dio a perseguir a una mujer envuelta de sol como en un vestido, de la que había nacido Jesús. Está clarísimo también que se trata de la Virgen María. Nacido, aquí, antes de que lea eso es bien interesante, Maggie. Si lo buscan ahorita en Apocalipsis, viene toda la narración completa y realmente, vuelvo a repetir la cita, es capítulo 12, versículo 7 y siguientes de Apocalipsis. Porque muchas de las veces nos dicen, ¿dónde viene? A ver, ¿qué? Aquí está. Entonces, anotarlo, capítulo 12, versículo 7 y siguientes. Bueno, entre los numerosos, después nos dice más adelante el padre Amor, de entre los numerosos discursos de Juan Pablo II sobre Satanás, reprodujo un pasaje del que lo dijo el 24 de mayo de 1987. Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve el arcángel San Miguel, es actual todavía hoy, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay puede incluirse o puede verse dentro del desorden, dentro de las situaciones que afectan el mundo actual. Y eso es muy interesante, Maggie, porque muchas de las veces creemos que esto ya no sucede, que esto es cosa del pasado y que no, sigue actual, ¿no? Y entonces el padre Amor nos dice a través de... Dice, hay una acción ordinaria del demonio que está orientada a todos los hombres, la de tentarlos para el mal, porque incluso Jesús aceptó esta condición humana y dejó tentarse por Satanás. Esa es la parte ordinaria, ¿no? O sea, Satanás nos tienta. Eso es todo. Hasta Jesús mismo lo hizo, ¿no? Pero después está la segunda acción, que puede clasificarse en 6 formas. Es ahí donde viene lo interesante. Exactamente. La primera son los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de estos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos como San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el Padre Pío y tantos otros que fueron golpeados, flagelados, apaleados por el demonio.
es una forma en la que no me detengo mucho, porque hubo mucha influencia interna del demonio para que esas personas se afectaran sin necesidad. Habla de estos santos, ¿no? Que quiere decir que el demonio los golpea, los trata mal. Eso es ahora sí, un daño que hace externamente a los santos, ¿no? Ajá. Digamos. Sí, porque no puede hablar uno, ¿no?, que a nosotros hizo tal y tal cosa. No, porque no llegas a ese grado, solamente sí. A los santos. Sí, bueno, ya quisiera, ¿no? Bueno, no quisiera en realidad, pero que te tratara así el demonio. Pero cuando uno se pone a pensar y dices, ¿por qué lo hacía? Pues porque no había forma ni siquiera de tentarlos. Ellos, que es la única manera de desquitarse realmente. Exacto, eran hombres totalmente de Dios, ¿no? Eso es impactante. La segunda es la posesión diabólica, lo que hablábamos en el programa pasado y en el antepasado, ¿no? Es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma. Esto especifica mucho el Padre Amor, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y por lo tanto sin que sea moralmente responsable de ello. Esto es importante, otro punto, la persona posesa no es responsable de lo que hace. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares del género puestos en la escena, como la película El Exorcista, o del tipo de los signos más vistosos indicados por el ritual, ¿no? Hablar en lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. De ello tenemos un claro ejemplo evangélico, ¿no? El endemoniado de Gerasa. Genezaret. Exacto. Genezaret. Aquí dice el padre Gerasa. Es como Cesarea y Cesarea. Tú llegas allá y te habla, todo el mundo dice Cesarea, y aquí todo el mundo pronunciamos Cesarea. Bueno, entonces el demonio de Gerasa. Pero que quede claro, dice el Padre Amor, que hay toda una gama de posesiones diabólicas con grandes diferencias en cuanto a gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. O sea, no puedes hablar así son todas, no, porque efectivamente ellos que tienen la experiencia saben perfectamente que va o sea, son muy muy diferentes, ¿no? Entre muchas otras, he exorcizado a 2 personas afligidas de posesión total. Durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podría citar varios ejemplos, como bueno, aquí pone como 4, ¿no? Y entonces aquí uno se pone a pensar, ya especifica el 1, el 2, vamos con el 3, que es una de las que se podría confundir con la primera, que es la vejación diabólica. O sea, los trastornos o enfermedades desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegaron a la posesión, aunque sí hacen perder el conocimiento, cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos: Job no sufrió ninguna posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, sus bienes y su salud. Esto es importante, es una vejación diabólica, ¿no? También aquí nos habla, si buscamos, en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, por lo cual, para que yo no me engriera de haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me ha dado un sufrimiento, una especie de espina en la carne, y se trataba evidentemente de un mal físico, un emisario de Satanás que me abofetea, y lo dice San Pablo. Esa es una vejación. Entonces, para que nos quede claro en qué sentido, me llama mucho la atención cómo ves, Maya. Sí, mira, podríamos decir cuál es la diferencia y por qué empezaron a hablar de los políticos y que vamos a votar el día domingo, ¿no? Porque me gustaría que nos comentaras esta situación, la cual dijo precisamente una de nuestras hermanas, nos la había comentado, el que por cada aborto salían 1000 demonios del infierno. Entonces estos demonios se impregnan en cada una de las personas y entonces nos hacen precisamente, digamos aquí en este caso, o renegar de la fe o apoyar el aborto mismo. O sea, me gustaría que lo comentaras como te lo dijeron. Bueno, aquí habla, acuérdense que fue muy famoso hace como 3 meses, no tiene como dos meses más o menos, en la que se hizo casi que es un escándalo porque habían dicho que el Papa Francisco había hecho un exorcismo, ¿no? Y entonces salió el encargado de la sala de prensa de Vaticano y dijo que no, que había sido solamente una oración de liberación, o sea, un acto de compasión hacia ese enfermo, ¿no? Entonces, bueno, después salió que efectivamente el Papa Francisco le impuso las manos. De hecho, si ustedes ven el video, ahí sí lo buscan, se ve cómo se mueve la persona y pues sí te saca como de onda, ¿no? Pero bueno, entonces se nota que el padre Rivas le da un folder al Papa Francisco, ya lo reciben,
Y bueno, después dicen que lo mandaron directamente con el padre Amorth. El padre Amorth da la entrevista y dice que efectivamente este hombre mexicano tenía 4 demonios. ¿Y por qué tenía 4 demonios? Decía que era una venganza en contra de los obispos mexicanos porque no habían sabido defender bien el aborto. O sea, contra el aborto, pues. Porque muchas de las veces uno podría pensar por qué faltó, ¿no? Porque ahorita lo que decía Maggie al principio, se legaliza el aborto en el DF y uno dice, uno como que uno no está allá, uno dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿O cómo contribuí? ¿O qué no hice? Exacto, ¿qué hice o qué no hice, no? Entonces, bueno, a raíz de todo esto, el día domingo, el antepasado, pues, en Proyecto 40, O'Farrill hace un programa, entrevista al padre Rivas y habla respecto a esto. Y entonces, obviamente, empieza a decir todo lo que les dijo Satanás, ¿no? A través de este exorcismo. Y entonces, uno de ellos decía precisamente que también cuando se legalizó el aborto en el DF, el Papa, cuando era el Papa Benedicto, dijo, ¿y dónde están los laicos? Esa fue una de las preguntas que hizo. Entonces, uno puede decir, a lo mejor están exagerando, pero uno conscientemente, cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, y todos los católicos debemos de tener esta conciencia. Nosotros, ¿cómo hacemos para permitir o para no permitir que suceda este tipo de cosas? Nosotros a lo mejor no podemos ir a una manifestación en el DF porque dices, bueno, a lo mejor sí es cierto, se manifestaron para que no haya, juntamos firmas, estamos todo el mundo así, pero ¿qué más hacemos? A veces uno piensa que ya, o sea, no hay problema, mientras yo esté en mi grupito, en mi parroquia, que todo está bien, qué felicidad, saltamos, brincamos, ¡ah, qué padre! Y ya. Y entonces no vemos y no importa, más allá. Vamos a votar, pero sí no importa. Uh-huh. Como una persona que nos decía, sí voy a votar por quien me dé, porque parece ser que por ahí hay un partido político y bueno, creo que están dando dinero, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedes vender tu voto por 1,000 pesos? O sea, qué tonto eres. Uh-huh. Es una tontería realmente. Uh-huh. Entonces, siendo reales, nosotros tenemos un compromiso tremendo ante Dios por cada cosa que hacemos, por ejemplo, nuestro voto. Y en este caso, muchísimas otras personas que dicen, bueno, aquí gracias a Dios tenemos la gracia de que está el Santísimo expuesto todo el día. No nos cuesta nada todos los días o un día específico, unos 5 minutos, solo nos pide 5 minutos que estemos ante el Santísimo, caray. Y a los que nos queremos comprometer más, pues te aventas 1 hora, ¿no? Pero eso hace mucho bien para la iglesia, para orar por todos, tanto para nuestros gobernantes. Exacto, eso es lo que te aunque no estemos de acuerdo cómo nos gobierne, por ejemplo, yo no voté por el presidente de la República. No estoy de acuerdo con ese hombre, para mí me parece un inmoral, pero yo tengo la obligación moral de pedir por esa alma. Entonces, aquí nosotros no podemos eximirnos y decir, pues es que yo no voté por él y pues hay que se vaya y a ver qué le pasa, ¿no? Es un señor inmoral y hace tontería y media. Sí, pero no me puedo lavar las manos como una buena católica, tengo que tener compasión, por tanto tengo que orar por esa alma para que Dios toque su corazón y cambie, se transforme y voltee a ver a Dios, aunque sea en el último minuto de su vida. Sí, exacto, porque no podemos, por ejemplo, no podemos quedarnos con la cuestión superficial, ya decíamos ahorita, porque miren, sí creo que es importante, ustedes que nos escuchan, ¿cómo ven ustedes? O sea, en el sentido de que ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacemos? O sea, no lo digo nada más por ustedes, por supuesto, sino lo digo de manera general. ¿Qué hacemos como iglesia para que nuestra sociedad cambie? Miren, eso es ahorita que precisamente va a venir aquí la banda Cristo 3D, por cierto, un comercial parroquial, va a estar aquí el 12 de julio a las 8 de la noche. Con motivo de la visita pastoral en la ciudad de Puebla, por los que no escuchan otra parte que no es Puebla, está viniendo el señor arzobispo a todas partes. Entonces, de repente, pues obviamente en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, podemos sentarnos y decir, viene el señor obispo, pues hay que ponerle todo bien padre, ¿no? Y que no se entere. Estamos trabajando ahí. Que no se entere que todos los desórdenes que hay, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿y cómo hacemos para cambiar esto? Para que nuestra iglesia católica sea una iglesia de primera. ¿Qué quiere decir? Que haya hombres y mujeres que luchemos por la santidad. No que seamos hombres y mujeres que solamente estemos por el aparentar, o por el aparecer, o por el estar ahí.
Por ejemplo, Entonces, esas católicas con derecho a decidir. Sí, ¿te parece? Si regresamos, hablamos de ese tema. Claro, okay. Vamos y venimos aquí al programa Yeshua Hayim. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Ten mucho cuidado, reflexiona, date tu tiempo, date tu pausa, analiza la situación y toma correctamente una decisión. Hola, soy Héctor Ociel. Te invito a escucharme todos los martes de 8 a 9 en Diálogos que Trascienden por RTV del Camino. La agrupación leonesa de Puebla Asociación Civil pone en marcha el proyecto Radio TV del Camino, una señal por internet para divulgar el pensamiento cristiano desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Radio TV del Camino. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones. Por Radio Televisión del Camino, Puebla. Así es, para todos los que van por sus desiertos. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da piedad. Quita, menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Horarios de oficina. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Domingos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes no hay servicio. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Tú has venido a la orilla. Bien, ya regresamos aquí al programa Yeshua Hayim. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Yo soy Maggie. Y yo soy Nubia. Un saludo a todos los que nos escuchan. Por supuesto aquí gracias, aquí a Juan Carlos Arellano. Gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Gracias por sintonizarnos y que también nos importa su opinión. Eso es importante. Tenemos, recuerden, medios de contacto que es el RTV del Camino Puebla, la página, y nos pueden agregar también como amigos. Y también Twitter, RTV del Camino Pue, todo junto, sin espacios. Por supuesto nuestra página que es Yeshua Hayim, también por supuesto, si quieren darle like, pues por supuesto que ahí estamos listos. ¿Sale? Entonces, bueno, terminamos, continuamos. Seguimos hablando de lo que ahorita decíamos, precisamente las católicas con derecho a decidir, que ahorita precisamente platicando Maggie y ahorita decíamos, no crean que nos salimos del tema, ¿no? Por supuesto que no, que quiere decir este tipo de cosas, que hay influencia del demonio. O sea, la gente entre piensa que tiene que haber algo extraordinario, que yo veo que te estás revolcando ahora sí. Que estás poseída. Que hablas lenguas extrañas o que dices cosas ocultas para decir que tú tienes una influencia satánica, ¿no? Pero aquí vemos efectivamente ¿qué es lo que hace Satanás? Es atacar ¿a quién? A Dios, por supuesto. ¿En quién? Pues específicamente en Jesús. ¿Y quién es el que... Por cierto, otra vez dijeron que ¿quién había fundado la iglesia? Que había sido Pedro. No, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesús. Entonces, bueno, se llama Constantino, ¿no? Jesús. Dicen que él fue el que ¿Por qué nos ataca el demonio? Pues porque nosotros somos la iglesia que fundó Jesús. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo la ataca? Pues a través de ideologías, eso es importante.
o sea, yo te voy a decir, tú que eres bien lista religiosa, te voy a decir que eres bien lista, bien inteligente, tú vas a revolucionar a la Iglesia Católica, entonces te vas a meter y vas a ser las católicas con derecho a decidir. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que se meten dentro, ahora sí como es como el caballo de Troya, efectivamente se meten y no hay forma alguna, porque ellas se siguen diciendo católicas, ese es un gran error y es un gran problema, ahorita explicas con detalle. Y entonces de repente nos encontramos a gente que ya piensa así, que habla así, y que no hay forma, Maggie, no hay forma. Claro, hay muchísimos católicos, Nubia, y nosotros hemos tenido no sé qué onda, sí, porque somos demasiado rebeldes, pero siempre nos encontramos gente así. Sí. Hemos visto religiosas que nos han invitado a dar clases al Inter de religiosas, a puras postulantes, y estas mujeres piensan, por ejemplo, que Leonardo Boff está dentro de la iglesia, que no, la iglesia no excomulga a nadie. Pero siendo reales, Nubia, en el momento que tú no estás con Cristo, estás fuera de la iglesia. Sí, pero es una realidad. No necesitas una bula que llegue y te diga estás fuera de la iglesia. No, pero fuera. Eso es lo que quiere la gente, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Marcelo Ebrard hace 3 años, precisamente, y hace 6 años, cuando él estaba gobernando el Distrito Federal, dijo que él quería que el Papa Benedicto le mandara la bula. Por favor, o sea, ya no estamos en ese tiempo. En el momento que tú incumples algo ante Dios, estás fuera de Dios. O sea, digamos, exacto. Esto es inmediato. Yo no estoy de acuerdo que la iglesia prohíba los anticonceptivos. ¿No estás de acuerdo? Pues en ese momento que no estás de acuerdo, ya estás fuera del pensamiento de la iglesia. Por lo tanto, esa es una excomunión. ¿Qué quiere decir? Que estás fuera de, ahora sí, todo el rebaño. De la comunión. Exacto. Es fuera. O sea, de la comunión dentro de esta gente que está pensando como piensa Jesús. Y mucha gente, hemos encontrado sacerdotes que nos han dicho, pero ¿por qué se espantan? Si aquí en lo oscurito, por decir, vemos que una persona tiene problemas, un homosexual, no te preocupes, vente para acá y mira, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Es que, padre, tengo muchos hijos, no sé qué, no sé cuánto, pero yo no se lo puedo decir a todos en mi homilía, se los puedo decir aquí en lo oscurito, mira, ven y yo te eximo de que tú puedas tomar anticonceptivos. O sea, como ministro o un sacerdote ministerial, yo te puedo permitir que tú hagas de tu vida una inmoralidad. Yo te lo estoy permitiendo. Porque muchísimos sacerdotes, y lo hemos escuchado, Nubia, se toman esta parte de decir, es que, como en el Evangelio que Jesús les dice a ellos, a los fariseos, ¿no? Ustedes les ponen más cargas. Entonces ellos dicen, nosotros, ¿qué vino a hacer Jesús a quitarnos esas cargas? Pues a lo mejor, pero las cuestiones morales son importantísimas. Es la ley de Dios y no podemos transgredirla. Bueno, aquí porque hemos endurecido nuestro corazón si la transgredimos. No, y mira, eso es una realidad. Si nosotros realmente siguiéramos a Jesús como Él nos está diciendo, es aún más radical. Efectivamente, tú ves Mateo 5, cuando le dice... fíjate, eso me llama mucho la atención porque muchos de ellos, efectivamente, no hablamos solamente de sacerdotes, también hay religiosas, hay congregaciones completas, hay laicos que están involucrados en todo esto y que sí, se hace una protesta porque muchas de las veces nos confunden, o sea, porque nos dicen, es que tú eres la parte conservadora de la iglesia, no. Ajá, nosotros somos la parte liberal. Hay una iglesia universal por eso y que tenemos ciertas normas y que el Papa es el que nos rige y que el Papa no nos ha dicho, a ver, ustedes pueden, no, por supuesto que no. Bueno, entonces ellos son pseudocatólicos, porque esa sería la palabra, porque ni siquiera, y se ha luchado mucho porque las católicas con derecho a decidir se quiten el nombre de católicas porque no lo son en ninguna parte, en ninguna de sus formas, no porque se pongan un hábito de religiosa van a ser católicas o van a ser religiosas, pues no. Entonces, bueno, dentro de todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta y siempre presente, tenemos que luchar por la santidad, aún nos cueste incluso la vida, ¿no? Esa es una realidad. En el sentido general, no podemos, o sea, a veces nos hacen creer que el sentido de caridad en la iglesia es que tú no digas nada. Y no es así. Eso es lo que el sentido es, obviamente sabemos que, porque todos somos pecadores, efectivamente, nadie estamos libres de decir, no, yo no peco, ¿no? Todos cometemos pecados, efectivamente. Unos mayor, otros menor, otros somos terribles, otros menos, ¿no? Aquí el asunto es que si yo quiero estar con el Señor, tengo que ser radical en mi forma de actuar.
Ahora sí, como diría Jesús mismo, no puede servirle a dos amos. No puede estar coqueteando con Satanás. O sea, decir, yo soy bien católica, pero ¿qué tiene de malo si hoy me voy a que me lean las cartas? Es que, ¿sabes qué? Acaba de llegar una nueva... El enneagrama. El enneagrama, por favor. Ese sí, creo que tenemos que hacer un programa. Y hay iglesias en las cuales... Se da el enneagrama. Se da el enneagrama. Aquí, bueno, vamos a hacer un programa completo de eso, si Dios nos presta la vida, del enneagrama. El enneagrama es si se puede llamar, ¿qué filosofía? Un rollo. Es el New Age. Sí, es totalmente New Age. Si ustedes quieren buscarlo, se puso mucho de moda, incluso hace como unos 5 años. Ya tiene muchísimos, o sea, surgió en los años 60 en Estados Unidos, pero pues obviamente cada determinada época vuelve a tener un auge. Lo sacó Jordi Rosado en uno de sus programas hace añísimos, y entonces todo se puso de moda, ese libro en el que te decía, el enneagrama significa 9, que son 9 personalidades que cada uno de nosotros tenemos, entonces te va diciendo como una guía, ¿no? Tú eres tal. Y todos decimos, wow, sí es cierto, yo soy el número 1, ¿no? ¿Qué es el número 1? Es el líder, ¿no? ¿Qué es el número 2? Es tal. Y de repente nos envolvemos con todo eso. Entonces yo no puedo decir que soy católico si yo tengo, como voy a decir lo que dice el enneagrama, yo soy el número 1 y tengo que llegar a ser el número 2. Entonces el día de hoy me levanto con todo el entusiasmo de ser número 2. Y entonces como católico dices, ¿qué es primero? Tener una vida espiritual sana, estar en confesarme, comulgar, acercarme al Señor, leer el Evangelio, ¿no? Entonces hay una contradicción terrible. Entonces, por medio de todo este tipo de cosas, Maggie, hay una influencia muy, muy grande de Satanás, ¿no crees? Sí, mira, ahorita estoy tratando de buscar lo que había visto, pero aquí el Padre Amor dice esto, porque la gente puede decir, bueno, es que ya se salieron del tema, seguimos, ¿no? En el satanismo. No. Aquí lo dice muy bien. La gente que no, este es otro libro, no tienes otro, y este es otro, ¿no? Del Padre Gabriel Amort. Él nos está comentando aquí algo súper interesante que dice, la magia negra, la brujería, ritos satánicos tienen una influencia tremendamente en el hombre. Pero aquellos que se dicen católicos van a que les lean la carta, el café, el tarot, y lo ponen como algo normal. Entonces, aquí, ¿cómo entra el enneagrama? Eso. Yo me guío ya por el enneagrama. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya sustituí a Cristo por el enneagrama. Porque él es el que me va a decir cómo me va a ir en mi vida, porque me está determinando que yo ya nací para algo y puedo ser otra cosa, pero no puedo llegar a la santidad. Exacto, porque estás exagerando. Pero eso está sustituyendo al mismo Cristo por otra cosa, que es seguramente un demonio, porque no puedes irte, o sea, no puede haber dos bienes ahí. Ay, es que yo soy muy bueno y es. Entonces, imagínate cómo les atacó el enneagrama a tantas congregaciones religiosas que ahora todavía lo siguen dando. Exactamente. Ahí en la iglesia del Carmen, ¿no? Y en otras iglesias que yo he escuchado que se ha dado. Y que dicen, a ver, ¿de dónde sacan? En el documento Jesús Agua Viva, ahí dice efectivamente el enneagrama no está permitido en la iglesia y da toda la justificación. Si ustedes también quieren buscar, por ejemplo, está un programa muy bueno de Alejandro Bermúdez, búsquenlo cara a cara, se llama el enneagrama, buenísimo, te da todas las explicaciones. Sí. Y si ustedes quieren buscarlo, porque no es algo que nosotros estamos inventando o que estamos sacando de la manga. No. Muchas de las veces, por eso decimos, porque muchas podemos dejarnos engañar y creer que eso es bueno, ¿no? Entonces mira, también precisamente ahorita que hablábamos de pues las 6 características que dice el Padre Amor en la que nos puede influenciar Satanás, pues obviamente ya decíamos 3. Otra que me llama mucho la atención es la 4ª, que es la obsesión diabólica. Ahorita les digo, no quiere decir que nos hayamos salido del tema, pero regresamos a esto. Precisamente. La obsesión diabólica se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones radicalmente o racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración y de desesperación. También todos los demás fenómenos pueden haberse explicados por psiquiatras, parapsicólogos y similares, pero hay casos que salen completamente de la sintomatología comprobada por estas ciencias. ¿Qué es una obsesión? Que quiere decir que estés pensando tal o cual cosa, y eso es como en cierta forma una influencia, ¿no? El siguiente, el número 5, que son ahorita que hablabas de las cartas y la adivinación y todo eso, precisamente en eso se relaciona las infestaciones diabólicas en casa, objetos y animales. La gente piensa que no, Maggie, que no sucede.
Que no sucede eso. Hay una, ¿te acuerdas ahí en las clases de teología una señora nos decía que su hijo se fue a uno de los Países Bajos? No recuerdo ahorita, se me acaba de ir. De donde son los tales muñecos esos que, ay no, es horrible. ¿Los gnomos? No, son son como gnomos, ¿no? Son algo así, pero ahorita yo me he percatado en el camión, troles. Ahorita andamos ahorita andamos mucho en camión porque pues no tenemos carro, ¿no? Pero lo malo, yo empecé a ver personas que se subían al camión, grandes, o sea, era un tipo como de 40 años, iba como con su esposa o no sé qué era, y ella tenía como 35, y llevaban un muñeco cada uno aquí en el pecho, lo tenían pegado, así como, y lo tenían bien vestidito, y el muñeco el muñeco está horrible. Ella nos decía que su hijo, cuando fue a esos países, le trajo de cada de esos lugares un muñeco de esos. Entonces le dijimos que lo sacara y lo quemara, porque esos muñecos están infestados de demonios. O son demonios. Entonces tienes que darles de comer y les tienes que procurar y los tienes que cuidar. Entonces tú les estás dando poder a esos demonios. Imagínate que lo tengas en tu casa. Y entonces, pero ¿por qué pasó tal cosa? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué sus hijos, le decíamos a esa señora, por qué sus hijos se queja de que se alejaron de la iglesia, ¿no? ¿Por qué se alejaron de la iglesia? Precisamente porque permitieron la entrada a ese mal. Entonces ya son infestaciones satánicas. Así es. Entonces regresamos rápidamente para seguir hablando de esto, no tardamos nada. Sí, vamos y venimos aquí en Yeshua Hayim. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. La agrupación leonesa de Puebla Asociación Civil pone en marcha el proyecto Radio TV del Camino, una señal por internet para divulgar el pensamiento cristiano desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Radio TV del Camino. El Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP, les invita a escuchar su programa Guadalupe Online, un espacio destinado a hablar sobre el acontecimiento guadalupano. Estaremos contigo todos los lunes de 12 a 1 de la tarde, aquí, en Radio y Televisión del Camino. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones. Por Radio Televisión del Camino en Puebla. Así es, para todos los que van por sus desiertos. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da piedad. Menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. La Dirección de Investigación UPAEP presenta su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles, descubriendo nuestros valores en la arquitectura poblana. Escúchanos todos los martes de 10:10 a 11 de la mañana aquí en Radio y Televisión del Camino, desde la ciudad de Puebla, Puebla, México. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Bien, ya regresamos aquí al programa Yeshua Hayim. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Yo soy Maggie. Y yo soy Nubia. Bien, hacia la recta final del programa. Vamos a hablar continuando a hablar de ese tema tan
ahora sí escabroso, que puede parecer un poco exagerado, ¿no? Porque decimos, ay, bueno, ¿por qué me hablas de eso? Pudiendo hablar de tantas cosas tan importantes en el mundo y hablamos del demonio, ¿no? Es bueno, lo que pasa es que uno de repente se pregunta, el clásico, pero ¿por qué sucede esto en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué las órdenes religiosas? Robo, tanta... exactamente. Aprobar el aborto, quieren que se legalice también la droga, ¿no? Sí, exactamente. Que muchas de las veces la gente puede pensarlo, que es muy, muy fácil, ¿no? Ay, no, ¿cuál es el problema, no? Nosotros tenemos, les decía al principio, y me parece importante subrayarlo, como católicos tenemos que tener, sí, un bando, o sea, si uno lo ve así, ¿no? O sea, ¿de qué bando eres? O sea, ¿eres de aquí o eres de acá? Exactamente. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque si no, de repente, si contra cualquier viento de marea tú te pierdes y te vas como un barquito. Si estás así, efectivamente, o sea, está un barco y está, pues no sé, estás en la nada, no hay ninguna corriente ni nada. Te vas hacia adelante, te vas hacia atrás, te vas hacia adelante, no hay forma. Bien, entonces, la única forma en la que nosotros podemos sí tomar partida por el Señor y por nuestra iglesia, de manera general, tenemos que investigar qué es lo que nos dice la iglesia de tal tema, qué es lo que nos dice la iglesia de esto, qué es lo que nos dice la iglesia de esto, porque si no, entonces de repente uno dice, pues quién sabe, porque a lo mejor yo practico esto, la iglesia no sé qué diga, no ha dado algo determinado, pero a mí me gusta que me den las cartas, ¿no? Claro, sí, sí determinado, porque mira, por ejemplo, ahí está un documento, La Veritatis Splendor, que nos habla precisamente Juan Pablo II en la cuestión moral. Uh-huh. Y ahí me encanta porque más adelante toca el joven rico, ¿no? Uh-huh. Que le pide que lo siga. Pero también más adelante trata la parte esta del domingo, del Evangelio del domingo. Te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Entonces, eso es para todos, porque en el momento que nosotros le decimos al Señor sí, es aventarnos con Él todo. Si Él antes fue perseguido, nosotros seremos perseguidos. Exacto. Si Él realmente fue insultado y Él era inocente, y fue humillado y fue golpeado, nosotros que sí tenemos pecado, nosotros que somos ahora sí terribles, pues ahora, aún más, ¿no? Pero aquí yo creo que sí depende nuestra determinación radical de seguir a Jesús. Exacto. No a medias. Exacto. Y fíjate que eso es importante. No, para unos el evangelio es una cosa y para otros se exime por ciertas cuestiones. Exacto. ¿No? De hecho, esa es la vocación fundamental, ¿no? O sea, no que independientemente de después ya tu estado de vida, ya tú de que decidas o en el caso de los como profesionista que quieres de tu vida, es diferente. Bueno, no diferente, pero me refiero a que el primero es tu vocación fundamental ante Dios. Yo escucho el llamado, o sea, Dios me llama y me dice, ven, sígueme, me encanta, porque no solamente, mucha gente piensa todavía, hasta el día de hoy, que solamente a los sacerdotes o a las religiosas les dice, ven y sígueme, no, a cada uno, nuestro diferente estado de vida, a todos nos dice, ven y sígueme. Entonces, esta primera reacción es decir, sí, Señor, yo quiero estar contigo, y es romper. Dejo atrás mi pasado, dejo atrás mi vida, dejo atrás todo por ti. No quiere decir que el Señor, a veces pensamos que, como dice, ¿no? Haz de mí lo que quieras. Y digo, no, Señor, no, espérate, porque es demasiado, sí, ¿no? La oración de Carlos de Foucault, ¿no? En donde dice, yo estoy dispuesto a ¿qué? A hacerlo todo por el Señor. Y entonces, bueno, cuando uno está dispuesto a eso, uno asume esta radicalidad. Porque si alguien viene y me dice, oye, fíjate que, qué bueno que eres católica, pero mira, yo te sugiero que a lo mejor veas otros temas, ¿no? Por decirlo, ¿no? O que veas que a lo mejor la iglesia se equivoca en esto, ¿no? Nosotros, ¿cómo respondemos ante eso? Y eso es importante, eso sí tenemos que tomar partido, May. Sí, eso mira, algo importantísimo aquí en el libro del Padre Amor dice esto. Generalmente las cosas son más fáciles, pero bueno, aquí vemos cómo han habido congregaciones religiosas, grupos religiosos, grupos de la escuela y diversos géneros que son influenciados por Satanás. Esto es increíble, porque entonces empiezan a creer que tienen la verdad y se están desviando por el lado negativo. Exactamente. Y bueno, tú vas a comentar rápido. Sí, ya hacia el rumbo final, porque ya ahora sí ya nos queda poquito tiempo. Recuerden escucharnos mañana, vamos a estar a las 12 siguiendo hablando, por supuesto, de todo esto. Tenemos, recuerden, este libro que Maggie tiene, que se llama, a los que nos pueden ver, se llama Narraciones de un exorcista, es del padre Gabriel Amorth, y también el libro, que bueno, aquí lo tengo digitalmente, Habla un exorcista, muy bueno, o sea, es muy buen documentado, si quieren también pueden buscarlo, igual hay una forma de descargarlo,
Y también eso es importante, que sepamos qué nos dice la Iglesia en cuanto a esto. Decimos ahorita las citas bíblicas. Mañana hablamos ya con más detalle, sobre todo de esta última, Maggie. Mañana los invitamos a que nos sintonicen de nuevo, que es la sujeción diabólica, llamada también dependencia diabólica. Entonces aquí vamos a hablar de un chorro de temas precisamente de ese sentido, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, o les ha pasado algo, o alguien les ha comentado algo, nosotros sí, recuerden, es importante, tenemos que tomar partido como católicos. Entonces ya nos despedimos, Maggie. Así es, nos despedimos, Dios los bendiga, cuídense mucho y vamos a orar por ustedes. Así es, recuerden, la oración es fundamental y por supuesto una buena confesión y una buena comunión nos puede cambiar la vida. Que tengan un excelente día. Yeshua Yayin, Jesús y vida, ojos abiertos y corazón palpitante. Se transmite los martes y miércoles de 12 a 1 de la tarde a través de RTV del Camino, desde Puebla, en México. Nubia y Margarita Castro los esperan en la próxima emisión. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino,